Amada iglesia, buenos días, amada familia, Dios los bendiga, que Dios los mantenga con bien. Me gustaría que hagamos un repaso acerca del devocional de Samuel. Fíjense que hay algo muy interesante. Desde el capítulo 7 vemos cómo el pueblo de Israel cae en una idolatría. Recuerden que los filisteos habían robado, habían derrotado al pueblo de Israel y ellos habían robado el arca del pacto. Y podemos ver cómo por mucho tiempo, dice la escritura allí, ellos se habían quedado sin la presencia de Dios y andaban ansiosos de Dios, y lo que hicieron fue que cayeron en la idolatría. Ustedes ven el capítulo 7, versículo 3, dice: Samuel les dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor, volverse a regresar, quiere decir que se habían alejado de Dios. Dice: de todo corazón desháganse de los dioses extranjeros, de las imágenes de Astare, dedíquense totalmente a servir al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaban fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Artates, y sirvieron solamente al Señor. Vean el capítulo 7. Es muy interesante que cada uno de ustedes que haga un devocional puedan entender el contexto y el panorama completo del libro. Fíjense que todo inicia porque ellos están adorando dioses ajenos. En el capítulo 7 se ve que tienen imágenes de Baal, tienen de imágenes de Astarte, perdón, tienen imágenes de Astarte, dice ahí, veo que tiene una tilde. Entonces podemos ver cómo el pueblo de Israel pues andaba en idolatría, se había alejado de Dios, y mismo el texto dice que tenían que regresar o volver a las cosas del Señor. Y yo creo que ahí está la enseñanza. En el capítulo 7 podemos ver cómo cuando nosotros nos alejamos de Dios y caemos en idolatría. Recuerden que la idolatría es todo lo que nos quita de la visión de Dios. ¿Qué es lo que te aleja de Dios? Tu trabajo te aleja de Dios. Hay un problema ahí, tienes que tener cuidado. Si un novio te aleja de Dios, hay que tener cuidado, debemos de tener mucho cuidado. Si una mala amistad te aleja de Dios, es un foco rojo y podemos caer en esa idolatría. Si el dinero te aleja de Dios, es idolatría. Debemos de tener mucho cuidado de no caer en la idolatría, porque nos vamos a empezar a alejar de Dios. Y ese era el problema del capítulo 7 en el libro de Samuel. Ahora bien, en el capítulo 8 vemos cómo Samuel envejece. La realidad en el capítulo 8 es que el encabezado del capítulo 8 dice que los israelitas le piden un rey. Y el versículo 1 dice: cuando Samuel entró en años, puso a su hijo como gobernadores. A sus hijos los puso como gobernadores de Israel. Sin embargo, ninguno de sus hijos, de sus dos hijos, siguieron el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaban guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Entonces podemos ver que Samuel empieza a envejecer y el pueblo de Israel le pide un nuevo gobernador, un nuevo rey. Les voy a leer el versículo 6. Dice: cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Oigan, hermanos, vean la historia, y es muy interesante porque qué mala onda del pueblo de Israel. Hoy envejece su rey o su gobernador que Dios lo había puesto. Fíjense que la situación es así. Nadie se podía comunicar con Dios excepto Samuel. Solamente Samuel tenía el privilegio de tener una íntima comunión con Dios. Todo lo que ellos necesitaban saber de Dios era por medio de Samuel. ¿Cuál es la situación? Pues lo ven viejito y le empiezan a exigir un rey. Y él se disgusta, él intenta poner a sus hijos para que gobiernen el pueblo de Israel, pero efectivamente sus hijos tenían ya una mala fama, sus hijos tenían un mal testimonio y no cubrían con ciertas normas para poder quedarse a cargo. Entonces él se disgusta. Vean el versículo 6 del capítulo 8, cómo es que él se disgusta.
porque lo están rechazando. Entonces se puso a orar al Señor. Versículo 7 dice, pero el Señor le dijo, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad, no te ha rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Y ahí es el versículo clave. Ahí está la clave del mensaje del capítulo 8. Vean que el capítulo 7, la clave y el mensaje está en la idolatría. O sea, el pueblo de Israel, hermanos, ha sido tan terco, ha sido tan malvado. Y muchas veces yo en mis inicios de la conversión que tuve con el Señor, me identificaba mucho con el pueblo de Israel, porque yo así era. Hermano, estaba lleno de idolatría. Habían tantas cosas en mi vida que me desviaban del Señor. Y nunca uno está conforme. Uno quiere más y más. Y aquí podemos ver a un pueblo de Israel en el capítulo 8 exigiéndole a Dios un rey. Porque el que le había dado ya estaba muy viejito. No sé cuál era la situación, porque a mí una persona grande de edad me debe de influir más confianza por su sabiduría, por su experiencia. Yo no le voy a pedir consejos a un jovencito de 18 años. Sin embargo, pues Samuel, independientemente de que tenía esa comunión con Dios, que en ese entonces nadie tenía esa comunión con Dios excepto Samuel, aún así pues exigen un rey, y vemos cómo Samuel se disgusta y Dios le dice, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí. Son palabras fuertes. Y yo digo que ahí está la clave del mensaje. Ahí está el versículo clave donde podemos sacar una gran enseñanza, hermanos. Porque cuando tú llevas el mensaje de Dios y alguien no te recibe ese mensaje o no acepta el mensaje de Dios, no te están rechazando a ti. Están rechazando a Dios. Y no hay por qué sentirnos mal. Usted cumpla con compartir las buenas nuevas de salvación. Usted cumpla con compartir la palabra de Dios. Y al final de cuentas, si lo rechazan, pues están rechazando al Señor. Y debemos de considerarlo de esta manera. Ahora bien, dice, bueno, ahí termina el capítulo 8, esa es la enseñanza, donde Samuel envejece y lo rechazan, y Dios pues le da seguridad, así como que le da confianza. Dice Samuel, abuelito, ¿verdad? Ya estaba grande de edad. Le dice, no te preocupes, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. El capítulo 9 en sí nos podemos ver que no necesitaban un rey. Ellos tenían un buen gobernante, estaban siendo gobernados por Samuel. Yo creo que era un buen hombre. Toda la Biblia nos muestra que efectivamente era un hombre de Dios. Tristemente, al igual que Elí, sus hijos no siguen su ejemplo. Y ahí está un poco complicado, porque realmente él dio ejemplo de ser un hombre consagrado al Señor, pero pues sus hijos decidieron deshonrar pues a su padre y no seguir esos ejemplos. Hay algo muy interesante en estos tipos de situaciones. Fíjense que comúnmente cuando un pastor ya está muy viejito, pues se queda su hijo a cargo de la iglesia. Y no debería ser así en todos los casos, porque el ministerio de Dios no es algo que se hereda. El ministerio de Dios es un llamado de parte de Dios. Y aquí, pues Samuel quería heredarle el puesto, pero dijo Dios, no es un terreno que se hereda, no es un dinero que se da. El ministerio es un llamado de parte de Dios. Y en ese momento, Dios estaba preparando la vida del rey David. El pueblo de Israel se tenía que haber esperado la unción del rey David, pero se desesperó porque era un pueblo muy exigente, era un pueblo de Israel pues muy terco, y vemos cómo Dios pues elige
a un hombre, el cual es muy probable que no estaba en los planes de Dios, porque vemos que el panorama completo, pues que no le fue bien a Saúl. Saúl no estaba conforme al corazón de Dios. Vemos que es destituido por el rey David. Incluso este hombre, ahorita lo vamos a ver en el capítulo 10, que le cambia el corazón. El versículo 9 a mí me arroja que no necesitaban un rey. Voy a leer el versículo 15 del capítulo 9. Dice, un día antes de que llegara Saúl, el Señor le había hecho esta revelación a Samuel. Mañana a esta hora te voy a enviar a un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como gobernante de mi pueblo Israel para que libere el pueblo de los filisteos. Y ahí está la palabra clave. Aquí viene el mensaje. Yo creo que en el capítulo 9 aquí está la clave donde dice, me he compadecido de mi pueblo, pues sus gritos de angustia han llegado hasta mí. Vean la situación. Ellos estaban angustiados por los filisteos y como que dijeron, es que este viejito no nos va a ayudar. Este viejito no va a poder de liberarnos, o este viejito no. Estaban menospreciando a Samuel y ellos estaban angustiados y dice Dios, me he compadecido de mi pueblo, pues sus gritos de angustia han llegado hasta mí. Entonces vemos cómo pues Dios envía a Saúl para que pues los guíe y los gobierne, pero al final de cuentas, amados hermanos, la enseñanza es de que no necesitaban ser gobernados por el hombre, necesitaban ser gobernados por Dios. Esa es la cuestión de este capítulo 9. La cuestión está en que no necesitamos al hombre, amados hermanos. Muchas veces, y es algo que yo he resaltado mucho, es algo que yo he resaltado mucho. No, si ustedes ponen su mirada en el hombre, pues pueden pasar muchas cosas. Se pueden desanimar, se pueden, pues sí, se pueden desanimar porque el hombre tiene muchos errores, tiene muchos defectos. Y aquí ellos estaban anhelando ser gobernados por un hombre cuando ya tenían al profeta de Dios y ya tenían al mismo Dios. Dios estaba con ellos, Dios los había liberado, Dios los iba a proteger, pero no estaban confiando en Dios. Necesitaban pues un gobernador en físico, literal. Recuerden que como no tenían al arca, ellos trajeron a las imágenes de Baal y trajeron a las imágenes de, aquí lo dice, de Astarte, trajeron esas imágenes. Entonces como que si no veían, no creían. Y este es un grave error del pueblo de Israel y es un grave error en el cual nosotros también podemos caer. El pueblo de Israel anhelaba tener o ser gobernados por un rey humano y no por el rey soberano que es Dios el Altísimo. A Él le damos toda la gloria y toda la honra y no a un hombre. Debemos de tener mucho cuidado ahí, amados hermanos. El capítulo 9, esa es la situación. No necesitaban un rey. Estaba Samuel con esa vejez y experiencia y sabiduría y tenían al Dios Todopoderoso. Pero, híjoles, ahí está complicado la situación con el pueblo de Israel. Y terminamos con el capítulo 10. Ya hoy en un instante más la hermana Lupe va a subir el capítulo 11, pero yo voy a concluir con el capítulo 10 y en la próxima semana voy a hablar sobre el panorama de los demás capítulos para que vayamos en la misma línea y no nos perdamos. Y es importante que estemos interpretando correctamente pues la palabra de Dios. En el capítulo 10 dice, y me llamó mucho la atención y hubo algunos que les envié un mensaje diciéndoles por qué Dios le cambió el corazón a Saúl si pues no era un mal hombre. No dice la Biblia que era un mal hombre, ¿no? Pero sí vemos cómo ahí la palabra clave es donde Samuel le empieza a decir ciertas situaciones que le van a pasar. Y eso a mí me sorprende. Dice, de ahí llegarás a Gilbe
en el capítulo 10, versículo 5, dice, de ahí llegarás a Gibea de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar a la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan un santuario, vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocarán liras. Y vemos cómo el profeta, a mí me sorprendió esa parte, hermanos. El profeta Samuel empieza a decirle ciertas situaciones que van a pasar cuando él regrese. Y dije, wow, ¿cómo es que Samuel tiene ese nivel de visión de parte de Dios para profetizar? Está profetizando lo que va a suceder. Y vemos cómo en el versículo 9 dice muy claro, yo dije, wow, ahí algo pasó. Aquí pasó algo, yo quiero saber, e investigué y busqué. Y dice el versículo 9, cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Dios le cambió el corazón. Le dije, ¿por qué Dios le cambió el corazón? Porque, a ver, yo quiero saber por qué fue lo que sucedió. Y yo le mandé unos mensajes a algunos hermanos para que me dieran su punto de vista. ¿Por qué consideran que Dios cambió el corazón de Saúl? Y fíjense que muchas veces no tenemos el panorama completo, amados hermanos. Muchas veces nos vamos, como se dice popularmente, nos podemos ir con la finta. Podemos decir, ay, es que Dios conoce el corazón y las intenciones de las personas. Y sí, efectivamente, pero aquí pasa algo muy interesante y hay que entender y ahora sí que orar mucho a Dios cada que uno haga un devocional. Porque no se trata de lo que uno piense, o no se trata de lo que uno crea, se trata de no sacar el texto fuera de contexto. Y cada uno de ustedes ha estado haciendo un maravilloso devocional y yo me alegro ver cómo se están desarrollando y los felicito. Con Job nos fue súper bien, pero aquí van a ver diferentes tipos de personajes. Aquí vamos a ver un pueblo de Israel muy terco, aquí vamos a ver a un Saúl, aquí vamos a ver un rey David, aquí estamos viendo la vida de Samuel. Entonces, no solamente nos estamos concentrando en un personaje como lo pasó en Job. Así que aquí es un poco más complicado y hay que tener más cuidado. Y cuando veamos este punto de situaciones, debemos de detenernos y tratar de investigar qué es lo que está sucediendo para no salirnos de contexto. Dice que Dios le cambió el corazón y nos da la respuesta del por qué. Y ese mismo día se cumplieron todas las señales, todas las profecías que Samuel había dicho a Saúl. En ese momento, recordemos que Saúl era un hombre ordinario y común. Él no tenía algo en particular del cual Dios vio en su vida. Sin embargo, no tenía un corazón conforme al corazón de Dios, como vamos a ver más adelante al rey David. Aquí Dios tuvo que cambiarle su corazón a un corazón sensible y a un corazón lleno de fe, porque de lo contrario no iba a entender todas las profecías que el rey Samuel le había dicho o le había previsto que iban a suceder. Y es muy importante este punto. Samuel le dice ciertas situaciones que van a pasar en su vida, y para que él logre entender, para que él logre discernir todas esas situaciones, Dios tuvo que cambiarle su corazón, porque no era un hombre de fe. La Biblia no me dice que era un hombre de fe, y tenía que tener un corazón lleno de fe para poder recibir ese reinado, el cual Dios le estaba pues obsequiando en ese momento. Realmente muchas veces no estamos preparados, hermanos, para entender muchas cosas. Y si Dios no cambia nuestro corazón, fíjese que ayer estaba leyendo en el libro de Hechos, cuando Pablo estaba predicándole a un grupo de hermanas, dice que entre ellas estaba una adoradora llamada Lidia, y claramente me encanta el texto, como dice, y Dios le abrió el corazón. Y vemos cómo Dios obra. Y más adelante vamos a ver al rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, en este caso, en el capítulo 10, a mí me llamó mucho la atención
que Dios le cambia el corazón a Saúl y era porque en realidad tenía un corazón no apto para entender las cosas de Dios. Y van a ver muchas personas que no entienden las cosas de Dios porque no tienen un corazón sensible. Recuérdense que Ezequiel le dice, les quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne, un corazón sensible, receptible, que reconozcan la voz de Dios. Y muchas veces la situación es esta, ¿no? Saúl necesitaba tener un corazón conforme a la voluntad de Dios, y por eso es que Dios le cambió el corazón. Ahora bien, los capítulos continúan y la historia está fascinante. Nada más hice devocional que ya me llevó 20 y tantos minutos porque quería que regresemos a la idea original de donde el libro de Samuel nos empieza a llevar. Hay algo muy importante, amados hermanos. Recuerden que Saúl no era el elegido por Dios. Si estamos hablando de un elegido, era el rey David. Él sí era un elegido de parte de Dios y lo podemos ver en su ministerio. ¿Qué sucede con Saúl? Y hay que ver el panorama completo. Hay que ver todo el cuadro completo. La realidad es que Saúl no es un buen rey. La realidad es que Saúl acaba mal y mucha gente no sabe, no entiende o no ha visto el panorama completo y le pone a sus hijos Saúl. Yo creo que cada uno de ustedes conoce la historia o conoce a un niño o a una persona que se llame Saúl sin saber en realidad el panorama completo de lo que acabó o terminó la vida de Saúl. No fue un hombre que agradó a Dios. Y eso debemos de tenerlo bien en claro. Cuando no tenemos el panorama completo, podemos deducir otras situaciones. Lo mismo pasa con, por ejemplo, imagínense que nosotros le pongamos a nuestra hija Jezabel. Ahí es un nombre bíblico, Jezabel, pero sabemos que Jezabel fue una mujer que no le agradaba a Dios, que hacía cosas malas. O imaginémonos que uno de nosotros le ponga como uno de los 12 discípulos a su hijo. Oiga, hermano, ¿y cómo le puso a su hijo? No, pues es bíblico. ¿Y cómo le puso Judas? ¿Te imaginan? El que traicionó a Jesús. Y así es como pasa las situaciones si no tenemos bien en claro el cuadro completo. Si no tenemos el panorama completo, pues podemos, como dicen popularmente, irnos con la finta. Hice este devocional así en audio para que pues vayamos en una línea correcta y quede bien en claro la situación de estos capítulos. Y no nos vayamos a desviar, no haya un riesgo de poder desviarnos y debemos de mantenernos en la línea en la cual estamos siguiendo. Yo creo que están haciendo un excelente trabajo. Ya hoy la hermana Lupe continúa con su devocional y creo que mañana la hermana Berta y la próxima semana sigue y continúa los hermanos varones y vamos a ver cómo nos va. La verdad sí estamos viendo varios tipos de personajes, pero hay algo que quiero resaltar es que vamos a ir viendo tipos de carácter. Vamos a ver el carácter del pueblo de Israel, que es un carácter rebelde. Vamos a ver el carácter de Saúl, cómo acaba su ministerio. Vamos a ver el carácter del rey David. Estamos viendo el carácter de Samuel, ¿verdad? Y el tema nos va a llevar a ver diferentes tipos de carácter y poder analizar nuestro corazón y ver qué carácter tenemos y si Dios necesita cambiar nuestro corazón, qué nivel o qué dimensiones de fe el Señor nos quiere llevar para poder entender más su palabra. Y sí es importante que nosotros discernamos muy bien la escritura y que podamos analizar bien los textos y poder interpretarlos correctamente. Ok, amados hermanos, pues Dios me los bendiga, les amo en el amor en Cristo. Y bueno, pues ya nos alargamos con este devocional, casi 25 minutos, pero es importante que nosotros lo analicemos. Dios los bendiga, bendiciones, les mando un fuerte abrazo, que el poder de Cristo Jesús siempre more en ustedes, los proteja en cada momento. Bendiciones.